De mucho agrado para nosotros contar con la presencia de Francisco Domínguez Brito, ex procurador general de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex senador, pienso que a las 10 de la mañana terminaré con su hoja de vida, pero bueno, en estos momentos él cursa un episodio bastante interesante en su carrera política, y es la de contender internamente para buscar el posicionamiento a la candidatura presidencial de su organización para las elecciones de 2028. Este tema, otros temas lo vamos a tratar con Francisco Domínguez Brito. Le damos, doctor, la bienvenida. ¿Cómo mira usted su país, doctor, en este momento tan interesante? Bien, muy buenos días. De verdad que yo me siento muy alegre, muy contento con ustedes porque son muchos años siempre de un vínculo, de una relación y gracias por la oportunidad y por invitarme aquí. Para mí es un honor, una honra con gente tan prestigiosa como son ustedes. Y sí, ante tu pregunta yo diría que tal vez devolver con otra pregunta, ¿qué queremos como nación? ¿Hacia dónde queremos ir nosotros? ¿Cuál es nuestra estrategia? Y yo reflexionaba ayer con otro amigo comunicador sobre tal vez la posibilidad de retomar una discusión con respecto a la Estrategia Nacional de Desarrollo, volver a definir un diálogo nacional y ahí nosotros nuevamente revisar qué hemos hecho, qué no hemos hecho y hacia dónde debemos ir. En mi caso particular, yo siento que si República Dominicana quiere ser un país desarrollado, tiene que poner como eje básico, principal, lo referente a las capacidades humanas o al capital humano. ¿Qué quiero yo decir con esto? Antes la tierra, por ejemplo, era la fuente de riqueza. Hubo cambios donde la industria posteriormente comenzó a ser la fuente principal. Hoy es el conocimiento. Hoy es el conocimiento. Si no estamos preparados, si nosotros no preparamos a nuestros hijos, si nuestros nietos no están formados, no esperemos que tengan salarios dignos, empleos dignos, crecimiento personal. No lo van a tener, no lo van a tener. Los países asiáticos en este momento, los últimos 30 años, las manifestaciones de desarrollo que hemos visto en la mayoría de esos países fue porque en su momento decidieron capital humano y formación. Lo que vive hoy Corea del Sur fue fruto de esa decisión. Lo que está viviendo China es porque también hace 30 años decidieron ese proceso. Lo que vive Singapur en este momento va en esa línea. Vietnam va a pasos acelerados para convertirse en un país de primer mundo en muy poco tiempo, gracias a ese proceso. Y podemos ir a Irlanda, que hace 30 años era un país tal vez como República Dominicana en Europa, y que sin embargo decidió que la formación era la prioridad. Así es que tal vez volver a sentarnos, definir prioridades. Yo pienso que ese clientelismo, ese populismo nos va a seguir entrando en la pobreza, ¿no? No es estar repartiendo dinero por repartir, es simplemente destinar e invertir el dinero en que nuestros hijos puedan tener las herramientas, las habilidades, las potencialidades para resolver problemas, para adaptarse a la vida y a la nueva realidad, elementos teóricos en su interior y en su conciencia como las matemáticas o la lectoescritura, que sepan entender lo que leen, al menos eso, que es fundamental para cualquier acción futura. Y ojalá que podamos ir por ahí. Tú me preguntabas hacia dónde vamos y yo doctor, te diría, esa debe ser la prioridad. Pero mire algo, es que todos los actores que están incidiendo hoy en la política y que buscan poder, que buscan gobierno, que están en gobierno, lo han hecho y sin embargo seguimos igual, seguimos haciendo lo mismo, doctor. Esa inquietud suya, los abarca a todos ustedes. No lo han hecho, doctor. Mira lo que te voy a decir. Yo siento que nosotros como sociedad no hemos puesto la educación y la formación como eje central de la vida pública, de la administración pública y de la estrategia de desarrollo de nuestra nación. Dándole dinero nada más a ese sector. Te puedo decir, podemos empezar con la educación preuniversitaria. O sea, las limitaciones que tenemos, diseños curriculares diseñados en escritorios que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el aula.
Nuestros muchachos salen en último lugar en todas las pruebas internacionales de todos los países que compiten en esas pruebas. Nosotros no estamos discutiendo sobre aprender a razonar, pensamiento crítico, sino que son unas fichitas de un profesor donde tú te aprendes las 5 causas, las 5 consecuencias, te las embotellas y ya se te olvida al otro día. Un profesor que sabe poco también. Realmente la situación es muy difícil. Es decir, que nosotros no estamos pensando en que nuestros muchachos tengan las herramientas para que por sí solos puedan echar hacia adelante. Ni hablar de una República Dominicana bilingüe, que el segundo idioma es vital. No hay país en este momento que pretenda un desarrollo que sus jóvenes, que sus muchachos no tengan un segundo idioma como el inglés, que no manejen con cierta destreza todo lo que es la tecnología. Eso es vital en este momento. Sin embargo, ese no es el tema. Nosotros aprobamos un pacto educativo que realmente no ha tenido ningún significado ni efecto. Nosotros hemos llevado al 4% del Producto Interno Bruto como inversión en la educación preuniversitaria, y si bien es cierto, tal vez hemos mejorado las capacidades físicas, es decir, las escuelas, más aulas, hemos dado el desayuno escolar, el almuerzo escolar, que también es un tema que habría que verlo, y hago un paréntesis porque gran parte de esa comida los muchachos la botan, pero eso es un tema que podemos ver más adelante, porque lo esencial ni siquiera es eso, lo esencial es que a pesar de esos recursos nosotros no avanzamos. ¿Qué nos sucede? La familia dominicana está involucrada. Tú sientes que en las escuelas públicas los padres de esos muchachos en cada uno de los barrios, Guachupita o Gualey, está interesado en las notas, en la formación, en que no pierdan horas de clase. ¿Qué implica la jornada extendida en la formación de nuestros muchachos? Eso es fundamental en este momento. Es hacer de ese tema una prioridad de la República Dominicana, no solo del gobierno. Tiene que ser una prioridad de todos los sectores, de los abuelos, de los padres, de las familias, del sector empresarial. Aquí no hay una relación entre la educación universitaria y las demandas del sector empresarial. Aquí no hay una relación entre la formación técnica y las demandas del sector empresarial. Búscate a alguien que quiera trabajar, por ejemplo, como soldador en cualquier industria del acero. Aquí no hay profesionales en esa línea. Entonces, indudablemente que sí, que es un tema que tenemos que abordar. Doctor, no lo saco del tema, sino más bien lo involucro más. Pero en la presentación que hacía Gregory hace unos instantes, hablaba de que usted está viviendo un momento importante de su vida política, y hablaba que lo señalaba como aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Los informes que yo había tenido era de que usted, hasta cierto punto, como que había un poco retirado ya esa aspiración, que incluso había dicho entre amigos de que de la única manera que se presentaría era si esa escogencia era por consenso. Entonces, usted está realmente de lleno en la puja por la nominación presidencial en el PLD. Claro, con lo que me dices te voy a decir dos elementos. Y para poder aplicar todo lo que ha esbozado y que tiene toda la razón, y decimos que hemos fallado, eso tiene que hacerlo es encabezando ese proceso desde la Presidencia de la República. Y es así. Por eso le dice que mi pregunta no lo sacaba del tema. Exacto. En términos personales, sí, hay sueños inconclusos. Yo siento pasión por lo que te estoy diciendo. Yo quisiera influir en políticas públicas que nos permitan avanzar. Pienso que República Dominicana puede ser un país desarrollado, puede ser. Alguien decía, no, nosotros no podemos ser Suiza porque los dominicanos no somos suizos. Y eso es una gran mentira. Otros países pudieron, con niveles de subdesarrollo mucho más grandes que nosotros, simplemente eligieron la estrategia correcta. Elijamos nosotros la estrategia correcta. No hay que inventarla, simplemente ya otros la inventaron. Sigamos el ejemplo de esos países que con la educación, con la formación, yo, presidente de la República, destinaría la mitad de mi tiempo, de mis energías, de mis pasiones, básicamente a dar seguimiento a la educación preuniversitaria, universitaria, técnico-profesional, con todas las dimensiones que de ahí se deriva. Si queremos empleos, yo preferiría que el Infotep no se nutra solamente de los fondos que dan las empresas. El Estado Dominicano, el gobierno, tiene que destinar una suma importante al Infotep,
a los fines de que muchos de estos programas sociales, incluso Supérate, Solidaridad, estén condicionados a un proceso de formación. No me parece correcto, por respeto a esa persona, que un joven de 30 años reciba una tarjeta de Solidaridad o de Supérate sin que exista un proceso claro y concreto de condicionalidad. Estás bien, estás en una etapa de pobreza, muy bien, pero yo te voy a formar estos 5 meses. Yo te voy a dar, además de esa tarjeta, el pasaje, yo te voy a dar la comida, pero tienes que formarte. Si en 6 meses tú no te formas y yo te voy a ayudar a buscar el empleo. El Ministerio de Trabajo hay que convertirlo en el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social. La bolsa de empleo que existe tiene que convertirse en una herramienta para aquellas personas que yo formo, que yo educo en Infotep o en cualquier tipo de educación universitaria. Simplemente hay una intermediación a través de esa bolsa de empleo. Lo que se llamó en su momento transferencia condicionada. Esa transferencia condicionada. Entonces sí aspiro a la presidencia porque tengo sueños, creo pasión, me apasiona todo esto, y de ser presidente trabajaría en esos elementos que estoy haciendo referencia. Me gustaría ser el candidato de consenso. Varios actores que están con nosotros están planteando esa posibilidad. En el PLD estamos discutiendo la posibilidad de que tengamos un consenso a final de este año en una candidatura. He dicho en varios escenarios que no soy una persona conflictiva, por lo que puedo generar unidad dentro de nuestro partido. No hay unos rechazos ni unos conflictos existenciales como que diga que es incompatible. Y pienso que es un elemento importante. Y le ofrezco a la sociedad dominicana una persona que se ha formado en el Estado, que no vendrá con exabruptos, sino con una racionalidad, que le pondrá alegría, pasión a lo que está haciendo. ¿Y por qué no? Que tendrá la cabeza en alto siempre, porque no creo que la política es para enriquecerse. Y no tengo que ser probado estoy. Y ofrezco un gobierno de honestidad, de seriedad, donde cada dinero, centavo del Estado, del contribuyente, se invierta correctamente. En una dilatada carrera, a pesar de la juventud. Ay, eso por eso que tú y yo somos. Es verdad, Francisco. Piropo. Un hombre joven y bien formado, la verdad que sí. Un burócrata, como digo, acaba de decir, probado en diferentes ambientes del Estado. Con ese perfil, ¿cuál es el ambiente que predomina en el PLD actual, ¿no? En estos momentos, de cara a esa eventualidad de un consenso? ¿Cuál es la posibilidad real que hay de que esa candidatura se decida sin mayores contratiempos? Hemos dado varios pasos en esa línea. El primero, la semana pasada se reunió el comité político, acordó que convocaríamos al comité central, que será para el 22 de febrero. Acordamos nuevamente reunirnos la próxima semana, el próximo jueves. En esa reunión del 22 se van a conocer 2 puntos, un reglamento que establece consensos, por ejemplo, respeto a la decisión, modo de hacer y presentar las aspiraciones, la necesidad de que cada uno de nosotros salga a las calles y promueva esperanza, futuro, cuál es su visión del Estado. Cada uno de nosotros tiene visiones, algunas diferentes, algunas coinciden, pero al final cada quien tiene una visión de nación, de país, del país que tú quieres. Y ese 22 vamos también a presentar a la nación, digamos, el listado preliminar de los que serían los aspirantes a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Esos son los consensos hasta ahora. ¿Y ese listado por dónde andaría? Hasta ahora somos 4, no sabemos si habrá sorpresas, sí, no sé si habrá sorpresas. Y esos son los puntos de acuerdo. Otros puntos están pendientes de discusión. Por ejemplo, cuál sería el método de elección. Hasta ahora predomina, sin embargo, hay otras posiciones también interesantes, que sea un proceso primarias semiabiertas, es decir, puede votar todo el mundo, salvo los que están en otros padrones de los partidos políticos. Eso genera un problema serio en nuestro país,
porque el PRM tiene algunos 3 millones, casi 3 millones depositados en la Junta, la Fuerza del Pueblo tiene casi 3 millones depositados en la Junta, ¿Cómo quedan? el PLD tiene Tenemos los casi 9 millones 3 ahí. millones en la Junta, y ayer conversaba también, bueno, con nuestro secretario general que ha hecho un extraordinario trabajo, que qué interesante hubiese sido que con la nueva cédula que va a emitir la Junta Central Electoral, suceda, me parece que como en Estados Unidos, donde tú le dices a la autoridad electoral, mira, empadróname en tal partido político o no me empadrones en ninguno. Y que sea la voluntad de la gente expresa y manifiesta ante una autoridad delegada que haga la Junta Central Electoral en la expedición de las cédulas, quien registre cuál es la organización política en que te quieres empadronar. Y no sucedería toda esta locura que tenemos en la República Dominicana sobre los padrones electorales, donde probablemente ustedes tres, sin darse cuenta, tal vez están los 3 padrones de los 3 partidos políticos. Doctor, mire, ayer ocurrió un hecho interesante, se completó dentro del organigrama de la nueva institución como ministerio del país, el Ministerio de Justicia, la juramentación de los viceministros de Justicia. Bueno, se incluyó también al director del área que trabaja con las prisiones, que es Roberto Santana. Sí, que mi hermanito, que lo quiero en el alma. Sí, el papá de Roberto es el que ha tenido más hijos. Todos somos hermanos de Roberto, todos. Mire, entonces... Y yo le digo a él, la verdad, Santana, que tú has hecho unos líos con esto. Porque, ¿qué es eso del Ministerio de Justicia? Un país que lo que necesita es más austeridad. Que lo que necesita... Pero él no es responsable de eso. No, pero doctor. yo le echo la culpa a él. ¿Por qué? Yo no sé, para alguien hay que echarle la culpa. Bueno, él está de una u otra forma dentro del Ministerio de Justicia. Entonces, ¿qué opinión tiene usted? Como presidente hubiera propiciado, ya lo está hubiera acabando, propiciado un disparate. Está acabando con el ¿Un qué? ministerio. Un disparate, eso no tiene el más Usted mínimo ha dicho sentido. disparate, Un disparate. en términos de políticas públicas, Oh. un error sustancial, eso no tiene sentido, eso es gastar más dinero, más dispendio. El tema del gobierno es la incoherencia. Recuerden el relato, eso se hizo bajo el criterio primero de fusionar Hacienda y Economía y luego Educación y Educación Superior, otra locura. Y entonces eso era para la reforma fiscal. El gobierno plantea reducir, fusionar instituciones y de pronto me salta con un Ministerio de Justicia. Luego una ley que realmente su única atribución en términos reales, habrá alguna cosita por ahí, es administrar el sistema de prisiones. No se hace un ministerio nuevo, no se invierte tanto dinero en más nómina, en más botellas, en más cosas, simplemente para administrar el sistema. ¿Y si nos saliera gratis el Ministerio de Justicia? ¿Estaría usted de acuerdo? ¿Hay almuerzo gratis? Nada sale gratis. ¿Hay almuerzo gratis? Doctor, pero usted fue Procurador General de la República. Y mira, que respeto mucho al nuevo titular. Ya. Yo pienso que Antoliano es una gente decente, yo en términos personales lo respeto. Y tratará él de hacer lo mejor posible, pero yo siento que el gobierno no sabe cuál es su rumbo, no tiene idea de nada. Mira, impulsan una reforma procesal penal. Eso, administrar prisiones, sí, porque no tiene sentido. Cosa, es el gobierno más, perdónenme la palabra, yo no quiero hablar así, pero es el gobierno más inepto que yo he visto en términos de administración pública. No se sientan, no consultan. Cada cabeza es un mundo, tienen muchas islas. Si ellos lograran unificar, si ellos lograran consensuar, si ellos lograran una coherencia, pudieran tener mejor resultado. Y entonces eso se le adiciona a un dispendio. Fíjense que, por ejemplo, en materia de pensiones, llevarlo de 20.000 anual a 60.000 millones. Tú dices, bueno, en materia de nómina pública, aumentarla en 200.000 millones en solo 5 años. En materia de crisis y sector eléctrico, un subsidio que era 700 millones de dólares, llevarlo a 2.000 millones de dólares. Es que al gobierno se le van más de 600.000 millones botándolo o en cosas que no dan retorno, como puede ser la mejoría del sistema educativo u obras que den retornos. Con 20.000 millones nosotros podemos fabricar decenas, miles de metros cuadrados de naves donde tú pudieras desarrollar industrias tecnológicas y decirle a los inversionistas extranjeros, mira, págame $1.
mensual, págame $1 si tú me desarrollas aquí industria. Es más, puedes poner energía alternativa y también te voy a facilitar todo. Eso da retorno, da riqueza. El gobierno no entiende y por eso inventa ese Ministerio de Justicia. Por otro lado, quiere fusionar el Ministerio de Educación Superior con el de Educación para reducir el 4%. Tú no entiendes. Realmente la crisis económica y de confianza que estamos viviendo hoy se debe a una negligencia, a una ineptitud manifiesta de un gobierno que no tiene rumbo, que no sabe hacia dónde va. Pero ya que usted habló del Ministerio de Justicia, uno de los fundamentos para la creación de este ministerio, que ya existió en tiempo pasado, es sacar, y usted fue Procurador General de la República, sacar estas cuestiones de administración de justicia, administración de prisiones, Sí, pero no es coherente, también tú tienes razón. Vamos a suponer que tú quieras decir, bueno, los órganos que se concentren solamente en su única función. No creo en eso, pero ese es un razonamiento. Entonces tú dirías, bueno, si vamos a ser coherentes, está bien, vamos a quitarle a la Suprema Corte de Justicia la jurisdicción inmobiliaria. Eso no es competencia de ellos, ¿o sí? No. La defensa pública que está escrita ya. No, esto es un sistema adversarial, tú eres juez, uno acusa y uno defiende, eso no debería ir ahí. Entonces al Ministerio Público quítale el rol conciliador, ese es 50% de las actividades de un fiscal. Sin embargo, eso no es ni investigación ni persecución dentro del punto de vista de la naturaleza del fiscal y de su rol, entonces ese no es su rol. Si tú te llevas de eso, entonces entonces, ¿qué hizo el gobierno? Como le tenía miedo a un conflicto con la Suprema, dejó todo eso de lado. Luego, gracias también al esfuerzo de la Procuradora, por lo menos no se llevó al INASIF, ni la Oficina Nacional de Atención de las Víctimas, ni el sistema de antecedentes, todo eso iba también al Ministerio de Justicia. Al final, el muñeco quedó solamente con prisiones y terminó en una caricatura. Eso es lo que va a hacer el Ministerio de Justicia, no. Terminó en una caricatura, es básicamente prisión y alguna representación del Estado en algunas cosas. Y modernizar el sistema judicial, colaborar con... No, muy mal. Me preocupa, mira, el Código Procesal Penal muy mal, lamentablemente perdieron la oportunidad de una segunda gran ola para la reforma de justicia, para que no sea tan lenta, es una justicia insoportable en la República Dominicana, insoportable, la mora judicial es insoportable, el costo de la justicia es insoportable, la primera ola de justicia rindió sus frutos, pero se agotó, hay que pensar en la gente, en la ciudadanía. Yo, presidente de la República, me abocaría a promover una reforma total nuevamente en el sector justicia. Total, en cada uno de los ambientes civiles, laborales, comercial, penal, en cada uno de los escenarios de investigación. ¿Y todo lo que hemos hecho entonces? Positivo, muchos de ellos, pero agotado. No, yo fui parte de este proceso de gran reforma, yo me siento protagonista. A mí me tocó crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a mí me tocó crear todas las fiscalías comunitarias y barriales y todo el sistema de mediación comunitaria. A mí me tocó crear por primera vez con las computadoras que quitábamos a las bancas de apuestas cuando eran ilegales, el primer sistema informático. Yo me siento responsable de gran parte del nuevo modelo penitenciario, de las fiscalías y procuradurías especializadas de trata, de lavado, de todo ello. Sí, me siento responsable de la ley de carrera del Ministerio Público, de la ley de carrera, de todo ello porque lo trabajé. Sin embargo, también estoy consciente de que eso hace 20 años. 20 años es suficiente, se agotó el sistema, necesitamos reinventarnos nuevamente. Cuando usted habla de que se agotó el sistema, ¿hasta qué punto eso compromete realmente la independencia de impartición de justicia? Y hablo Ministerio Público y hablo también de la Judicatura, es decir, claro, mira, ¿hasta qué punto eso lo compromete? Cuando tú me hablas de independencia tiene dos componentes, un componente normativo, que es la ley de carrera, el método de selección de los jueces, que debe ser por concurso, son cosas que tenemos que fortalecer, defender por encima de todo, tanto para fiscales como para jueces, eso es vital. Segundo, el sistema de formación, tiene que haber un sistema de formación que tiene que cambiar, El sistema de formación actual genera jueces arrogantes,
o fiscales que pueden ser arrogantes, genera jueces y fiscales con un espíritu no de buscar el fondo y resolverlo, sino de administrar burocracia. Eso es muy malo, eso es muy malo. Si tú no impregnas es que estás para resolver problemas. Y eso se traduce en que ahora mismo los casos nunca terminan. Y sin embargo, estadísticamente, la mora judicial está en cero. Es una locura porque todo es inadmisible, nada se puede, todo es vuelta y vuelta, todo es incidente, no se puede. Yo te diría que hay que volver. Yo, por ejemplo, en materia civil, yo tengo posiciones muy claras. Divorcio. El divorcio genera, en su momento yo trabajé en un estudio del Banco Mundial y del BID, generaba en aquel momento casi el 30% en materia civil de los recursos materiales y humanos de la jurisdicción civil. Si yo me caso ante un oficial de Estado civil, que es más importante que el divorcio, el matrimonio, el compromiso, y eso da fe pública, pues que sea el oficial de Estado civil donde usted Yo también que haga el divorcio. lo disuelve. A menos que si hay problemas contenciosos en materia de guarda de menores o problemas contenciosos de bienes, bueno, ya podemos trabajar con el juez de familia. Pero en sentido general, si hay acuerdos, o agota un preliminar de conciliación para que nadie se divorcie por un pique. Eso sí yo creo que es importante, porque yo era abogado, yo cuando iban parejas a divorciarse conmigo, yo le guardaba el expediente hasta que no volvieran otra vez, yo no le hacía el divorcio. Porque yo vi muchos casos que la gente por pique se divorciaba. Entonces tiene que haber decisiones disruptivas que le haga la vida más fácil a la gente y más barata. Y eso es lo que yo abogo. Y podemos hablar de que el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia lo dice con mucho orgullo. Se ha reducido casi a cero la mora judicial. Y podemos hablar de reducción de mora judicial con 25.000 presos. No. Preso preventivo. Eso es una burbuja que está tal vez dentro de la Suprema como órgano de jurisdicción que toma decisiones, pero en todos los tribunales inferiores esa no es la realidad. Los expedientes y los procesos son lentos, costosos, inacabables, y si no, fíjense con todos estos casos que son visibles. Yo veía hoy en la mañana que quien intentó matar a Donald Trump ya está siendo condenado a cadena perpetua. Más 7 años entonces, por porte fíjense ilegal de armas. Que en un año, en un tiempo relativamente breve, tú logras una sentencia definitiva. Aquí no, aquí tenemos 5 o 6 años y todavía estamos ante la jurisdicción de instrucción discutiendo la audiencia preliminar. Eso es una locura. Doctor, el sistema no sirve. Hay un tema que conozco que a usted... que usted no lo pasa desapercibido. El Tribunal Superior Administrativo ha tomado una decisión que afecta la conformación del Parque Nacional Jaragua. ¿Qué opinión sobre ese tema usted tiene? Otra locura, un precedente realmente peligroso. El ministro de Medio Ambiente, o sea que todo lo que lo metemos, él ha estado ahí. Fíjate lo que sucede. La Constitución de la República Dominicana, artículo 16, creo que 67, es muy claro en la protección de las áreas protegidas y es muy claro en cómo se puede reducir o eliminar un área protegida. Personalmente participé en esa redacción como constituyente en su momento en el año 2010, donde personalmente fui de los que motivé y trabajé para que ese articulado ahí figure. ¿Qué quiere decir? Para nosotros reducir un área protegida se necesita las 2/3 partes en la aprobación por parte de las cámaras congresionales. No hay otra forma. La Constitución de la República es muy clara. Una vez se declara área protegida, eso no es posible. ¿Qué ha sucedido ahora? Que un tribunal, mediante una decisión, ha violentado todas las normas constitucionales simplemente para proteger a una persona en particular en desmedro no solo de esa área protegida, sino creando un precedente inadmisible, porque si se acoge una decisión de esa naturaleza, todas las áreas protegidas de la República Dominicana están en riesgo. Cualquiera puede ir a Valle Nuevo en este momento y mutilar la madre de las aguas y que todos nuestros hijos y las generaciones que vienen se queden sin agua porque alguien quiso aprovecharla para sembrar fresas o para sembrar vegetales.
Eso no es posible. Hoy es un escándalo donde la sociedad dominicana debería estar pronunciándose. Lo que ha sucedido aquí realmente es uno de los hechos más bochornosos dentro del sistema de justicia de la República Dominicana y dentro de la lucha de protección al medio ambiente en nuestro país. Pero lo que motiva la sentencia, que fue una sentencia así como medio Sí, como escondida. subrepticia, Sí. que aflora porque el Ministerio de Medio Ambiente protesta y anuncia que lo va a recurrir. Lo que ocurre, lo que da esa sentencia es un reclamo de derecho sucesoral de una persona, de una familia a cuyo padre Trujillo le despojó de unos terrenos en el antiguo. No, al revés. Decían que era de Trujillo y que eran testaferros, y posterior a la muerte de Trujillo, recuérdate, Sí. hubo los tribunales de incautación, sí. le quitaron todos esos bienes porque supuestamente eran testaferros, y ahora estas personas están reclamando esos derechos, un poco incierto porque esto viene Bueno, la verdad es de que aquella tienen vez. años reclamando. Sí, Bueno, los bueno, derechos son otros permanentes, también, otros. sí, pero la Constitución es muy clara. No es posible reducir las áreas protegidas. Si quieres no me meto en el tema si fueron testaferros de Trujillo, si adquirieron la propiedad mediante el esfuerzo y el sudor y el trabajo y el ingenio, o fue de otra manera. Yo no me Porque meto ya hay con una eso. decisión de un poder del Estado. Yo el no me Congreso meto en con este eso caso. ahora, pudiéramos discutirlo. Lo que sí yo tengo que discutir es, primero, que pone en riesgo todo el sistema de áreas protegidas de la República Dominicana. Segundo, que es un precedente funesto en la República Dominicana. Tercero, que prevalecieron los intereses individuales y particulares por encima del interés general. Cuarto, que la motivación es básicamente sobre un supuesto, una supuesta identificación catastral o medidas sobre si esas parcelas correspondían o no, cuando la ley era muy clara que sí que correspondían. Es decir, que tú sientes que es una sentencia dada o por algún tipo de presión o por algún tipo de influencia o por alguna otra razón. No me cuadra que sea por ignorancia, no sé quiénes la dieron, no quiero juzgarlo tampoco en términos personales, pero en términos de ciudadano, en términos de alguien que trabaja este tema, tengo que juzgarlo. Ellos son funcionarios públicos, tienen que verse expuestos. Y quiero llamar al presidente de la República, quiero llamar al presidente Abinader. Él tiene que asumir esto como un tema de Estado. Tiene que pronunciarse como un tema de Estado, porque esto es un precedente funesto para todo el sistema de áreas protegidas de la República Dominicana. Lo único que nos queda a nosotros como nación para la protección de las aguas, de la biodiversidad, como el principal elemento en términos de medidas de adaptación con relación al cambio climático, que es vital para nosotros porque estamos entre los 10 países más vulnerables del planeta, son los bosques y las áreas protegidas. Si destruimos, lo único que nos queda, ¿qué es lo que les vamos a dejar a las generaciones que vienen? Bueno, Sí, es es un muy llamado lamentable. importante, es un llamado importante porque realmente es así. Pero usted al inicio de su intervención hablaba, respondiendo precisamente a una pregunta del país que quiere, del país que desea. Y un aspirante a la presidencia de la República tiene también que hablar en materia económica, eso es fundamental. Nosotros crecimos 2.1% en el 2025. El menor crecimiento si partimos de lo que ha sido el crecimiento histórico de República Dominicana en los últimos años. Pero eso se produce en un ambiente donde tenemos un déficit fiscal de 3.40-45%, tenemos que el componente de la deuda ya en relación al PIB es superior al 47%, pero se está hablando también de que esta situación se puede cambiar ahora en el 2026. La proyección nos dice que vamos a crecer por encima del 4%. Ahora, el tema de ese cuadro que le pinto, ¿hay perspectiva realmente que generen confianza
de que podemos cambiar esto, porque realmente el problema del gobierno es los recursos, lo quiere subsanar a través de una reforma fiscal. Es un tema de visión, es visión, y yo te lo dije al principio. Una cosa es que cuando lo que tú recaudas lo inviertes en aquello que te da retorno y te genera riquezas. Si tú inviertes, por ejemplo, fabricando naves para generar empleo, eso te genera riquezas y te aumenta indudablemente lo que es la riqueza nacional, el Producto Interno Bruto, lo que tú como lo quieras llamar. Ahora, si tú por el contrario, tus políticas económicas, sobre todo respecto del gasto, van relacionados a aquello que no da retorno, como el clientelismo y el populismo o la ineficiencia, entonces tú vas a tener un decrecimiento económico. ¿Qué es lo que ha sucedido con el gobierno del PRM? Que le pasó mucho en los antiguos gobiernos del PRD, que entendían que como política de Estado era mejor ayudar a la gente y darle cositas. Y no entendieron que eso se va inmediatamente. Por eso cuando tú sientes que tal vez más de 2.000 millones, 2.000 millones de dólares por 60, no hago el cálculo, se van solamente en el subsidio y en la deficiencia y la negligencia del sector eléctrico, tú te das cuenta que no estamos generando riquezas. Cuando tú aumentas la nómina en más de 200.000 millones y dentro del sistema de reparto, en las pensiones, lo triplicas casi, tú estás hablando de más de 600.000 millones de pesos. ¿Quieres hablar ahora de una reforma fiscal para recaudar 150.000? Quieren aumentar el impuesto sobre la renta a las personas físicas, a las personas morales. Creo que quieren aumentar a los profesionales de día un 15%. Están hablando de aumentar las transferencias también bancarias y cheques. No tiene sentido. El tema es la visión del gobierno. Si el gobierno tuviese una visión de invertir en aquello que genera riquezas, hoy tuviésemos crecimiento económico. Pero el gobierno no se ha concentrado en gobernar. Es más fácil repartir chelitos y con eso buscar simpatías, pero a largo plazo la pobreza está ahí. Hoy el endeudamiento externo es el más alto de toda la historia de la República Dominicana. Hoy, por primera vez en la historia, estamos pagando más del 30% de los ingresos fiscales, tributarios, solamente en el pago de intereses. Ni siquiera estamos pagando capital, solamente en el pago de intereses. Este año será todavía mucho más difícil para la economía de la República Dominicana. El gasto de inversión pública, siempre hago referencias a una economista que admiro en el alma, Mercedes Carrasco, que decía que en los últimos 72 años, en materia porcentual respecto del Producto Interno Bruto, este es el gobierno que ha invertido menos en obra de capital o en obras de infraestructuras. Entonces, cuando tú combinas todos estos elementos, nómina pública, pensiones, subsidios en el sector eléctrico, tú te das cuenta que indudablemente esa es la razón fundamental por la cual tenemos un decrecimiento y la economía lamentablemente comienza a experimentar un deterioro. Y honestamente, yo, presidente de la República, reenfocaría totalmente lo que es la visión que tiene este gobierno en materia de inversión y me concentraría mucho, como decía, primero en la formación y segundo en obras que den retorno, que me generen riquezas y no pobreza. Para invertir hay que tener. Y si lo que recibe... Bueno, yo te estoy hablando de 600.000 millones solamente en adición de lo que tenían actualmente, entonces lo tienen. Tal vez lo que hay que hacer es mejorar la eficacia en el sector eléctrico y no llevar de 700 a 2.000 millones el déficit del sector. Ahí tú tendrías mucho dinero para muchas obras si ellos fueran eficientes, pero no. Pusieron una serie de políticos a dirigir las sedes, cometieron una serie de errores. A Punta Catalina, que ha sido la única salvación que hemos tenido, la sacrificaron. No hicieron la segunda planta de Punta Catalina, que podía ser una posibilidad. Han contratado 2 barcazas en Asua, que es una locura en materia de contaminación, pero es un crimen en términos del costo que estamos pagando por el kilovatio de la generación eléctrica de esas plantas. Altísimo. Fíjate que es ineficiencia por donde quiera que tú lo estás buscando. Entonces, ¿cuál es la realidad que estamos viendo? Es simplemente que es un gobierno torpe, inepto, que no tiene rumbo, que no sabe dónde va, y todos nosotros los dominicanos estamos pagando las consecuencias. Hablando de recursos, ahora estamos teniendo unos ingresos extraordinarios a partir de los precios récord del oro. Es decir, hay una Yo me asusté
ayer cuando se cayeron los precios Sí, y pero hoy otra vez se volvieron, se levantaron. Y recuperaron. bueno, por lo menos República Dominicana puede Cayeron tener un algo. 3%, pero rápidamente se recuperaron. Ahora hay un economista que plantea crear una especie de ley o de iniciativa especial para que esos recursos se especialicen y vayan fundamentalmente a áreas que se determine. Yo nunca de he sido manera partidario concreta. de eso. Yo siento que en la administración pública tú reúnes todo lo que ingresas, va a una sola bolsa. Pero el Estado luego, va a recibir muchos recursos. está bien, este luego año, tú sí. planificas cuáles tú son tus distribuyes. prioridades y tú distribuyes. Creo que eso es lo más organizado y no esto para allí, porque al final eso No, trae él una serie plantea de que esto distorsiones. del oro es coyuntural. Bueno, pero algo- tenemos un déficit fiscal cada día más grande, tenemos una situación económica muy difícil. Si llegan nuevos ingresos, yo siento que el gobierno debería movilizar la economía, debería generar mejores préstamos, por ejemplo, para el sector agropecuario, no lo que está sucediendo actualmente en el Banco Agrícola, que cualquiera iba con un título, no sembraba nada y le daban 2, 3, 4, 5 millones. Y hoy, si se analizan los estados financieros, probablemente va a haber una pérdida que nunca antes se había conocido por el clientelismo y el populismo. Ahí se le daban préstamos solamente a los dirigentes del PRM, la agricultura hoy está en el suelo, tienen problemas, no hay una visión. Entonces, simplemente que el gobierno sepa lo que tenga que hacer con ese dinero. Ojalá que si hay un ingreso adicional, al menos que terminen todas las obras que están pendientes. Eso sería ya un logro para nosotros. Mire, doctor, en 2024, la candidatura presidencial del PLD, sin alianzas en la candidatura presidencial, alianzas partidarias, logró un 10% de la preferencia electoral. Recientemente, el presidente del PLD, Danilo Medina, ha planteado el esquema, su sentir sobre el criterio que tiene respecto a este tema de las alianzas. Usted está decidido no solamente a ser el candidato, sino a buscar ganar presidencia de la República. Y eso con alianza. No sabemos Puede qué que piensa sí. él. Tiene que ¿Qué hacer usted Como dice piensa? Donald Trump, Ajá. puede que sí, puede que no, tal vez, Ajá. quizás. ¿Y las alianzas, La qué posición opinión nuestra usted es la tiene? del presidente de la República y la del secretario general. ¿Cuál es la posición que ellos externaron como voceros? El PLD tiene que concentrarse en fortalecerse, en ser cabeza, en ganar las elecciones y en dirigir el Estado nuevamente. El PLD trajo el progreso a la República Dominicana, pero hoy la sociedad no espera que tú le recuerdes el pasado. La sociedad quiere cuál es el futuro y el PLD tiene que ser un partido de futuro. ¿Por qué no? De soñar con ser un país desarrollado, Con Danilo. ¿por qué no? Con nuestro, con él, conmigo, con cada uno de nosotros, ser el partido del futuro, con una gran cantidad de jóvenes que tenemos hoy, brillantes en el escenario de la vida pública. Esa tiene que ser la meta de nuestro partido. Bueno, ¿Y la alianza, el La criterio alianza alianza? es posible que venga, nosotros recibiríamos alianza, pero nosotros vamos solo a conquistar el poder con esa visión y con la posibilidad de que otros nos acompañen como partido líder de cualquier alianza que se pueda presentar. Dos cosas. Bueno, es fundamental. Él no rechaza la alianza. Además, yo te voy a la decir alianza debe algo. ser reconociendo que nosotros Te somos voy a cabeza. decir algo, aquí están partiendo de algunas premisas que uno no sabe. Bolivia, el partido de gobierno era el más fuerte y terminó en tercer lugar. En Honduras era el partido más fuerte y terminó en tercer lugar. El descalabro que tiene y que va experimentando este gobierno, tampoco te asombres que quede en tercer lugar. Ellos vendieron cambio, no lo hubo. Ellos vendieron honestidad, lo más pulcro, lo más serio, lo más perfecto que podía existir, y los casos de corrupción de este gobierno realmente son súper alarmantes, como nunca antes se había conocido, que incluso el Ministerio Público actual dijeron que en el caso de Senasa es el caso de mayor envergadura que se haya conocido en la historia de la República Dominicana. Entonces, tampoco descartemos que el PRM quede en tercer lugar, porque precedentes hay por pilas, como diríamos. Pero en ¿hasta qué Santiago. punto es verdad que esas declaraciones del expresidente Medina fueron realmente una respuesta al acto que se había celebrado? No el creo, día él ha sido anterior, muy el coherente. día anterior, Él ha sido muy coherente. El donde presidente ha un sido- ex senador pasa a fuerza del No, pueblo. porque eso sí. se sabía, lo sabíamos. Él ha sido muy coherente en la necesidad de que se fortalezca nuestra institución, de que trabajemos muy duro, de que defendamos nuestras obras y sobre todo de que vayamos con propuestas. ¿Puede ser exitosa una oposición dividida
en el 2028. Tal vez ese no sería el razonamiento. Puede ser exitosa una candidatura del PLD que genere confianza, que un 50% de la población que no votó en las elecciones presidenciales pasadas ni por el PRM, ni por el PLD, ni por la Fuerza del Pueblo, pueda ver en el candidato nuestro a alguien que pueda generar esperanza. Puede ser exitosa la posición del PLD si nosotros llevamos candidaturas que sientan en la gente, que lo perciban, que son serias, que sus propuestas son válidas, que son racionales, que tengan madurez. Y yo pienso que depende de lo que nosotros hagamos. De ahí dependerá la seriedad o no de un proyecto presidencial. Usted es un hombre bien informado, más en su partido y mucho más en su feudo que Santiago. Usted debe estar informado que el domingo le va a dar un palo en Santiago. No hay ningún palo. Incluso son varias personas que yo quiero muchísimo. Ya ellos renunciaron hace 2 o 3 meses. Lo anunciaron públicamente, ya todo el mundo sabía que unos se iban a ir al PRM, otros iban a ir a la Fuerza del Pueblo, y el domingo tienen su juramentación. Uno lo respeta porque son personas que uno quiere, que son buenas, a uno le duele que se hayan ido, y puedo poner el caso de Ana María, una mujer exquisita, una mujer de mucha tradición en el PLD, fue gobernadora, una gran persona, se va, a uno le duele en el alma, a mí me duele porque Ana María Domínguez, aunque no somos los mismos Domínguez, de una manera u otra teníamos una relación, y así otros jóvenes también muy valiosos, pero la vida sigue, ellos tomaron su decisión, uno los respeta, pero no es ningún palo, eso hace 2 o 3 meses que ya salió. Mire, Australia ha limitado que los jóvenes menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales. En Francia están trabajando en ese sentido. Ayer miré, por coincidencia, a Pedro Sánchez en la cumbre de gobiernos en Dubái, decir que se va a plantear por parte del gobierno desde ya la imposibilidad para que los jóvenes menores de edad no tengan acceso a redes sociales. Esa opinión de limitar las redes sociales a jóvenes menores de edad, Al menos de 16. ¿Cuál es su opinión? Totalmente de acuerdo. Que no haya celulares en las escuelas, eso tiene que ser por ley o por resolución del ministerio. Que haya limitación a las redes sociales a menores de 16 años. Que ayudemos a los padres desde el punto de vista del Estado a también manejar la presión de sus muchachos, de sus hijos, sobre estos temas, que tampoco es fácil, porque es muy bueno juzgar a los padres, pero hay que tener un muchacho el día entero ahí fuñendo y fuñendo y fuñendo. Hay que ayudar también a los padres. Está haciendo muchos daños, mucho daño. El manejo, hay mucha manipulación. Y nunca me olvido de 1 o 2 creadores de estos grandes monstruos de las redes sociales que decían: mis hijos no. Nada de eso, ni celular, ni nada de eso, que se vayan a leer libros, que cuando ya sean adultos lo tengan. Sin embargo, nosotros los tontos útiles, nuestros hijos sí, que se envenenen con todo eso. Ojalá que ese sea otro de los temas de discusión en este pacto educativo, porque tiene que ver con la formación de nuestros hijos. Ojalá que sea parte de la discusión de la República Dominicana que queremos. ¿Qué daña a nuestros muchachos? Los vapes, el alcohol, el sentido de vanidad, de riqueza rápida, la influencia en algunas redes de cosas que no convienen, la posibilidad de decirle tú puedes triunfar vendiendo cocaína o no, o con la vida fácil, o por el contrario, yo preparar a mis muchachos con tú puedes trabajando, tú puedes si te fajas, si te esfuerzas tú logras tus triunfos, si te caes te levantas, prepárate, maneja tus potencialidades, tus habilidades, aprende a resolver problemas y en la vida tendrás mayor paz y mayor felicidad. ¿Qué queremos para ellos? Eso tenemos que decidirlo nosotros. Tal vez no lograremos el 100% de los objetivos, pero tiene que haber un objetivo. O la indiferencia, que es lo que tenemos ahora, una indiferencia mediocre, porque ni siquiera es activa, o por el contrario, jugamos un rol activo y ponemos como prioridad del Estado y de todos nosotros los políticos la formación de nuestros hijos. A usted le tocó también en algún momento como ministro de Trabajo lidiar con el código laboral. Sí. Ahora está en el tapete una disputa casi interminable con el tema de la cesantía.
El mismo problema del Código Procesal Penal. No escuchan, no identifican el problema y luego buscan una solución. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tú tienes una visión de los años 60, 70, 80 en materia laboral, donde se presumía que el trabajador estaba en condiciones de una debilidad total. Y ahora nosotros, sindicatos, legisladores, entramos en un proceso donde creemos que el ciudadano dominicano no se puede proteger en muchos aspectos. ¿Qué quiero yo decir con esto? Tienen que darle más poder al trabajador para tomar decisiones. Si yo quiero trabajar 4 días a la semana para tener 3 libres porque tengo que llevar a mi papá a una terapia o algo, facilítame. Si yo como trabajador estoy de acuerdo. Si yo quiero trabajar una semana así o no, facilítame. Si yo quiero trabajar 10 horas durante 3 días para tener los otros días libres, facilítamelo. Lo primero que tienen que plantear es que tenga más poder el que trabaja. Si yo soy trabajador de zona franca y quiero que me liquiden todos los años, pero no me defienda, papá, no me lo prohíbas. Deja que me liquiden todos los años porque soy yo que quiero tener. ¿Por qué yo quiero tener esa liquidación? Porque probablemente, y es una realidad del mercado laboral, nadie quiere durar más de 1 año, 2 años en un trabajo, tú te aburres. El problema de ahora es la estabilidad laboral. Las empresas quieren que sus empleados nunca se le vayan. El problema de hace 30 años era que queríamos que sea el empleado que tenga estabilidad laboral y en su momento tenían razón. Hoy es el empleado joven que no la quiere. Entonces, todo cambió, toda la cultura cambió. Entonces, yo abogo por una reforma que indudablemente tenga más en cuenta qué piensa ese trabajador. Segundo, cómo podemos ser más productivos. Tercero, no, aquí se habló del seguro de desempleo. Personalmente, siendo ministro de Trabajo, se hizo el primer estudio, el único que se ha hecho y no se terminó, que fue con un técnico brasileño. Aquí ni siquiera hay estudios actuariales. Cada vez que yo escucho hablando sobre seguro de desempleo, sin un estudio actuarial o de eliminación de cesantía, sin un estudio actuarial, sin verificar concretamente cuál es la realidad, yo siento que estamos dando palos a ciegas. No puede haber una reforma laboral sin los estudios correspondientes. Aquí hay que trabajar el tema de la seguridad social que va colindante y paralela con el Código de Trabajo. Cuando tú te vas a pensionar ahora, nosotros que vamos a estar en etapa, si estamos en el seguro contributivo, nos vamos con 2 centavos y nos vamos sin seguro médico. Sí. Eso no está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la seguridad social? El seguro familiar de salud cada día está más complejo, no solo por la crisis de corrupción de SENASA, sino porque cada día aumentan los costos. La atención primaria está relegada a un segundo plano. Aquí no hay una reforma íntegra. Yo vuelvo y te digo, yo transformaría el Ministerio de Trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Yo me abocaría rápidamente a una reforma laboral que nos permita ser más productivos, que tanto empresas como trabajadores tengan mayor libertad de tomar decisiones, que el interés del trabajador sea definido en función de él, no de tú defendiéndome a mí, de él. Yo tengo que ponerme en la cabeza de él. Ya no somos una sociedad con los niveles que teníamos hace 30, 40 años, ni aquí ni en ningún país. Valiente su opinión como político. Entonces es lo que creo, tiene que haber mayor flexibilidad, este trabajo a distancia, el trabajo desde las casas, tiene que haber, ahora han puesto una serie de burocracia para el trabajo desde las casas. Señor, usted no está defendiendo al trabajador, usted lo está hundiendo. Hay una frase que decía, no me defienda, compadre. Y yo fuera trabajador, yo le diría, no me defiendan, compadre. Doctor, muchísimas gracias. Todo lo que se habla con usted es interesante porque lo maneja bien y lo expresa sin temores. Sobre todo esta parte última que tiene que ver con las condiciones del sector laboral en República Dominicana. Un político se cuida bastante, mucho. Pero interesante. Muy bien. Gracias por visitarnos, doctor. Bendiciones a todos ustedes. Muy feliz de haber estado aquí. Un programa lindo, interesante, activo. Gracias, doctor. Y si me lo permite, voy a coger muchos cortitos para subirlo en mis redes. Pero claro. Gracias. Mire, adelante. Y si quiere, vuelva mañana. Bueno, ya yo sé que yo tengo este programa aquí, que es mío. Desde luego. Y suerte, doctor, en esta contienda por la candidatura del PLD. Mucha suerte, mucha suerte. Gracias. Venimos en breve.